Pueden meter a la cárcel al patrón que te esté haciendo trabajar más de tus 8 horas si te exige seguir trabajando. México fue analizado como uno de los países con más explotación laboral, menos días de vacaciones. Vino la reforma y tenemos derecho a 12 días de vacaciones. La gente que trabaja en home office tiene derecho a recibir prestaciones en relación con electricidad, internet. Tengo entendido que hasta una silla ergonómica. Pues como no tengo contrato, no tengo derechos. Es erróneo pensar que porque no tengo un contrato de trabajo, no tengo derecho. Más que si hay un contrato, no hay un contrato, es la relación que yo tenía con el patrón. Que me pagara un sueldo, que me diera instrucciones y que la relación fuera entre nosotros dos. De manera personal. Hola, bienvenidos a su podcast Despertando el Gigante. Recuerden que este podcast tiene el propósito de brindarles herramientas útiles para su vida diaria que les ayuden a tener una vida más bonita y más plena. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a Víctor Ali. Víctor Ali es abogado laboral, especialista en derecho laboral y normalmente asesora empresas, pero en esta ocasión va a asesorar a los trabajadores, a todos los godines que están viendo este video. Este video es para ustedes, chicos. Y muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Elvia. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Es una gran oportunidad para que conozcamos un poco más de qué tenemos derecho los trabajadores. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar, chicos. Tenemos aquí algunas preguntas que algunos de ustedes me estuvieron enviando, que son de interés general. Si después tienen alguna otra pregunta, nos pueden mandar la pregunta por las redes y les estaremos contestando por ahí. Entonces, vamos a comenzar. Víctor, ¿nos podrías platicar más o menos cuáles son los derechos básicos que todo trabajador en México debería de conocer? Claro que sí. Este es un tema bien interesante porque ni nosotros, y me incluyo, ¿no? Porque también fui trabajador o he sido trabajador, conocemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? O sea, entramos en una relación laboral o a trabajar a alguna empresa y pues bueno, lo principal es pues cuál va a ser mi salario, ¿no? ¿Cuál va a ser mi jornada? ¿Cómo voy a estar? ¿Dónde tengo que llegar? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la primera conversación que tiene el empleado con la empresa y más allá pues no tenemos idea y tampoco buscamos más información respecto a hasta dónde alcanzan mis derechos. Entonces ahí la Ley Federal del Trabajo nos da un sinnúmero de derechos y obligaciones de todos y cada uno de los trabajadores. ¿Y cuáles son los principales, no? La jornada, que es algo muy interesante, que ahorita ha estado siendo algo muy, muy relevante porque pues ya se penaliza la exigibilidad de jornadas arriba de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Qué significa que se penalice? Muy bien, pues tú como trabajador te tienes la capacidad de denunciar cuando te estén exigiendo laborar más de la jornada establecida por la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cuál es esta jornada? Bueno, la jornada prevista el día de hoy, porque también hay reformas que ya están proyectando una jornada de 40 horas, hoy son 48 horas a la semana, distribuidas en 8 horas diarias como máximo. Y de estas 8 horas diarias, tú también tienes la oportunidad, o bueno, la posibilidad de generar horas extra, que está topada de igual manera a 9 horas a la semana. Es decir, bueno, si tú trabajas de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 6, que es una jornada pues bastante común, pues estás hablando que ahí están tus 8 horas, ¿no? Podrías laborar 1 hora más, 2 horas más, pero ya excediendo las 9 horas semanales, pues ahí ya estamos en un punto bastante delicado, ¿no? Estamos ya arriba de lo legal, ¿no? Estamos muy, muy arriba de lo legal y es una realidad en las empresas mexicanas que por las necesidades del servicio pues se presta a laborar más de esas jornadas. Entonces ahí el trabajador pues tendrá la oportunidad de ir o denunciar este tipo de situaciones y las empresas pueden llegar a tener multas hasta incluso pues un seguimiento por la vía penal. La vía penal, amigos, para los que no son abogados, significa que te pueden meter a la cárcel. O sea, pueden meter a la cárcel al patrón que te esté haciendo trabajar más de tus 8 horas y más de las 9 horas extra pagadas a la semana si te exige seguir trabajando. No hemos visto, hasta donde sé, ningún caso porque es nuevo, pero pues teóricamente existe, ¿no? Existe y va a ser un tema bien interesante para los abogados, para los jueces y también algo que es muy, muy interesante es el tema de la exigibilidad, ¿no? O sea, lo que está penalizado es el exigirle al empleado laborar más de la jornada laboral
bueno, a ver, y si estamos de acuerdo en esto y se me está pagando aún más de lo que se prevé por ley, bueno, estás incumpliendo. Formalmente, pues sí hay un incumplimiento tajante de la ley, pero bueno, habría que analizar ahí sobre la situación en particular de cómo se y sabe. muy difícilmente si les estás pagando y están de acuerdo, e inclusive más de lo que a lo mejor toca, pues es difícil que vayan y te denuncien, ¿no? Claro. Que al final es un... Muchas de las irregularidades de la ley o prestaciones extralegales arriba de lo que la ley prevé, que puede ser superado, ¿no? Y pueden otorgarse mejores prestaciones que la que la ley prevé. Y de ahí es importante señalar, como tú dices, bueno, pues si ambas partes estamos de acuerdo y estoy siendo remunerado, pues no creo que el trabajador vaya a ir a denunciar esa situación, ¿no? Pues mientras yo esté de acuerdo de esto. Ahora, que es legal, pues ante los ojos de la ley, si lo vemos de manera muy objetiva, pudiera ser ilegal, ¿no? Claro. Buenísimo. ¿Qué otros derechos, además del tema de la jornada, tiene un trabajador en México? Algo muy, muy novedoso es el tema de las vacaciones, ¿no? Okay. Ya México fue analizado anteriormente como uno de los países con más explotación laboral, menos días de vacaciones. Pero bueno, hoy analizando esto vino la reforma y tenemos desde el primer año de servicio, ya al concluir este año, pues tú tienes derecho a 12 días de vacaciones. La ley ya te establece que preferentemente debes de celebrar o disfrutar de estos primeros 6 días corridos y los otros días pues quedarán ahí a acuerdo de las partes. Eso es algo novedoso, interesante, alegra mucho a los trabajadores, obviamente. Nos alegra a todos. Y ha sido también un tema de debate con las empresas, ¿no? Claro. Porque pues evidentemente impacta económicamente en tu prima vacacional, a que también tienes derecho. ¿Qué es la prima vacacional? La prima vacacional pues es este bono, por así decirlo, que te dan las empresas por el disfrute de tus vacaciones, ¿no? Es un 25% de lo que corresponde por los días de vacaciones. O sea, 25 te tienen que pagar los días de salario normal, el tiempo que estás de vacaciones, más 25% de cada día de estos días. De estos días de vacaciones. Exacto. Que estábamos hablando en México, son 12 días al año por ley, es lo mínimo que te tienen que dar de vacaciones. Exactamente. ¿Qué otro derecho tenemos? Cuéntanos. ¿Qué otro derecho tenemos? El salario. El salario. ¿Cuál es el salario que debo percibir? Bueno, pues la ley no te dice como tal un salario específico. Sí existe una división por profesión y por zona. Actualmente, mientras el salario sea remunerador, es suficiente y que no sea menos del mínimo, obviamente. Menos del mínimo, obviamente. Entonces hay una comisión de salarios mínimos que determina cuál es el salario mínimo en México y esto se va actualizando constantemente, año con año. Bueno, lo que busca es garantizar que tu salario sea lo suficientemente bueno para hacer frente a las necesidades básicas de una familia, ¿no? Okay. En este caso. También otro tema muy interesante y se ha visto mucho en los últimos años es el reparto de utilidades. Okay. ¿No? Reparto de utilidades, esto conlleva algunas cuestiones que no son del todo laborales, ya nos estamos inclinando un poquito más al tema quizá fiscal, okay. Sí, pero por las participaciones, por la colaboración de los trabajadores, pues requieren ser parte de las utilidades de la empresa, lo que es muy controversial para empresas extranjeras, por ejemplo. Sí, que no lo tienen. Este tipo de prácticas no existen en otras regulaciones. Entonces, llega una empresa extranjera, vamos a poner Estados Unidos, y llegan a México y dicen, oye, pero ¿cómo que les tengo que dar 10% de mis utilidades, ¿no? O sea, si al final esto, pues ellos ganan su salario, ¿no? Nosotros como trabajadores tienen o perciben un salario fijo, ¿por qué vamos a darle nuestras utilidades? Bueno, la ley mexicana garantiza esa parte de ese derecho social, en este caso, y les da a ellos también parte de las utilidades. Otro concepto que no se usa en otros países es el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo no se usa en otros países. No como tal. Están como un bono ahí. Existe el Christmas bonus, ¿no? Y sí se otorga, pero hay países donde también lo otorgan diferido, ¿no? O sea, no es todo al cierre de año, se puede otorgar en quizá una parcialidad a junio, ¿no? Y otra parcialidad al cierre de año, porque son prestaciones que buscan hacer frente a los gastos de periodos de cierre de año, por ejemplo, donde o vacacional. Más gastos, naturalmente. Exactamente. Entonces, el aguinaldo, que son tus 15 días de salario, ¿sí?, que deben ser pagados a más tardar el 20 de diciembre, ¿no? Estas son prestaciones que todo mexicano debe tener. Toda persona trabajando en México debe tener. Perdón.
Exactamente, toda persona trabajando en México, todo trabajador tiene que tener y las empresas pues evidentemente lo tienen que pagar. Okay. ¿Sí? Hay empresas que pagan más, ¿no? O sea, no todo porque la ley te establezca 15 días significa que ese sea el tope, ¿no? O sea, a ver, si la empresa te quiere pagar 30, adelante, o sea, bienvenido los 30. Ok, buenísimo. ¿Qué pasa con el tema médico? Sabemos que muchas empresas te dan un seguro médico privado, normalmente también estás afiliado al IMSS, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la obligación mínima que tiene que tener una empresa en cuanto a temas médicos con el trabajador? El trabajador de entrada debe estar registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Okay. O sea, al ser una empresa privada, esa es su obligación. Y esto pues te garantiza no solo seguridad social, sino también pues derecho a la vivienda, que viene incluido como tal. O sea, vamos a verlo de esta manera. La seguridad social no incluye nada más el derecho a la salud, ¿no? Sino es salud, vivienda, el retiro. Exactamente. Entonces, esta es parte principal, ¿no? También una de las obligaciones de la empresa, evidentemente, es cuidar que dentro de su centro de trabajo existan condiciones seguras. ¿Sí? La empresa evidentemente tiene que pues tener la capacidad suficiente para cierto número de empleados, el hecho de que las instalaciones estén bien iluminadas, que haya sanitarios, que son cosas que suenan hasta medio obvias, pero bueno, la legislación lo establece. El aire acondicionado, incluso hay normatividad al respecto de que la temperatura en una habitación se sugiere de tal, ¿no? Y este tipo de regulaciones nos lleva no solo al tema de salud física, sino también en salud mental. Se crea precisamente en México la norma 035. ¿Qué busca la norma 035? Dar a las empresas, por eso esa obligación de velar por la salud emocional de los trabajadores. Exactamente. Así lo me lo quitaste de la boca. Justo es eso. O sea, la empresa tiene que procurar que sus trabajadores estén bien emocionalmente. ¿Cuáles son los primeros pasos de esta normatividad? Es el preguntar, ¿no? O sea, hay veces que no sabemos si un trabajador tiene o no un problema de salud emocional o si ha sufrido algún accidente que lo haya llevado a tener un problema como este, y creo que el primer punto es que la empresa sea consciente de la situación de que existe. Y ya una vez que se contesta o se tiene conciencia de esta situación, pues es direccionarlo con una institución de salud que pueda garantizar el seguimiento de su padecimiento. Y tengo entendido que también tiene que ver con que el estrés laboral o las condiciones laborales tampoco repercutan de manera directa en tu salud emocional. Claro, y eso es algo que se ha estado intentando igual regular y garantizar. A ver, está el tema del moving laboral, un caso muy, muy interesante. O sea, sí existe una presión emocional, sí, y evidentemente estas presiones en el trabajo, este estrés laboral, este burnout que también sucede, pues repercuten en tu salud y dentro y fuera del trabajo. O sea, es algo que es una realidad, y la Ley Federal del Trabajo procura también, pues, a través de las normatividades aplicables, reducir este tema de estrés o de cargas emocionales para los trabajadores. Entonces, también ahí viene un tema bien interesante, que es la desconexión, ¿no? El derecho a desconexión, que es, de ahorita con todo el tema del home office, pues se pone muy, muy en boga oye, ¿y mi derecho de desconexión dónde está? Claro. Bueno, pues es que es algo muy común, no sé, y seguramente tú que has trabajado en otros lados, te has dado cuenta que, bueno, a ver, sales del trabajo a tu horario de las 8 de la noche, pues eres abogada, usualmente están hasta más tarde, y sigues recibiendo mensajes 11, 12 y hasta en la madrugada de temas por atender, que quizá no vencen en este momento, pero pues hay que atenderlo porque son urgentes para la empresa o para el cliente. Bueno, evidentemente, pues tú sigues trabajando, o sea, tu mente sigue pensando en cosas del trabajo, y no hay como tal una desconexión. Entonces, esto también a la larga afecta a la productividad de cada empleado, ¿no? Claro. Y su salud mental. Exactamente. O sea, la salud emocional es un tema súper importante y permea en muchos sentidos en la vida de todos. Claro. O sea, ahora que estabas hablando del home office y que el derecho a la desconexión es un derecho, ¿está de alguna manera reconocido en algún lugar, o es más bien una manera de práctica que se ha implementado a raíz de la pandemia? No, sí está regulado, existe normatividad al respecto, y la Ley Federal del Trabajo prevé también esta determinación, ¿no? Y también a la par trae el capítulo de esta... ¿De teletrabajo? Del teletrabajo, también ya te prevé que tú como trabajador pues tienes derecho a recibir prestaciones relacionadas con los gastos de electricidad, internet, etcétera, ¿no? Entonces las empresas tienen que procurar esto. O sea, las empresas
la gente que trabaja en home office tiene derecho a recibir prestaciones en relación con electricidad, internet. Tengo entendido que hasta una silla ergonómica. La silla ergonómica como tal no nace de la Ley Federal del Trabajo. Okay. Y hay una normatividad que se implementó, se está implementando. Creo que es la norma 037, si no me equivoco. Okay. Y ahí sí prevé el hecho de garantizar a los empleados instalaciones o equipamiento ergonómico suficiente para el trabajo, ¿no? Entonces de ahí parte. ¿Nos podrías platicar cuáles son los mitos más comunes que tienen los trabajadores y que a ti te gustaría desmentir? Uy, un mito bien interesante es ya relacionado con los temas de despidos injustificados, ¿no? El mito de las 3 faltas. O sea, okay. el trabajador, y esto es desconocimiento tanto del patrón como del trabajador, porque incluso me ha tocado conocer empresas que tienen un concepto un poco distorsionado de lo que la ley en realidad establece. Okay. Y te hago la pregunta, ¿no? O sea, a ver, ¿cuántas faltas tiene que tener un trabajador para estar en una causal de rescisión? ¿Son 3 o son más de 3? ¿O en cuánto tiempo tiene que ser esa infracción o esas faltas? Y hay muchas empresas que, incluso trabajadores que creen que son, pues a la 3ª falta ya me corren. O sea, yo en la vida, en la empresa, solo puedo faltar 3 días, ¿no? No, o sea, lo que la ley establece es que tienes que tener más de 3 faltas injustificadas sin aviso ni permiso del patrón. Okay. ¿Sí? En un periodo de 30 días. O sea, en un mes. En un mes. Yo puedo faltar 3 veces al trabajo en un mes y teóricamente no sería una causa para que me despidan. No es una causal de rescisión, pero tienes que tener en cuenta algo. Dentro de tus obligaciones, claro, como trabajador, claro, pues vas a encontrar que una de tus obligaciones es ir al trabajo, ¿no? Claro, obvio. Desempeñar con obvio, no con estamos esmero. Incentivando a nadie para que no vaya a trabajar, solamente estamos aclarando, sí, claro, el mito. Desempeñar con esmero y dedicación tu labor, sí. Prohibido faltar, también te lo dice, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pudiera por no ser una causal de rescisión, pues sí es un incumplimiento a la ley, ¿no? Y eso pues repercute, ¿no? Claro. Si hay normatividad interna al respecto, pues pudiera ser acreedor a alguna sanción. Ok. ¿Qué otro mito te gustaría desmentir? Hablábamos hace ratito que no estábamos en línea, en vivo. Hablábamos sobre el contrato, que el tema del contrato. Ah, claro. Ese es otro mito. Oye, no tengo contrato, entonces pues no tengo trabajo, ¿no? O sea, sí estoy trabajando, pero pues como no tengo contrato, no tengo derechos. No, espera, o sea, ahí es bien, bien importante porque esto igual es muy común. La Ley Federal del Trabajo no rige contratos, o sea, sí los prevé, pero el enfoque principal son las relaciones de trabajo. Sí. La relación laboral. ¿Cuál es la relación laboral? Hay un patrón, hay un trabajador, hay un salario por medio, hay un servicio personal subordinado. Bueno, ya hay una relación de trabajo. A ver, salario, prestación personal de manera subordinada. ¿Qué significa prestación personal y de manera subordinada? Bueno, que tú como trabajador ejerces las funciones de manera directa. O sea, ante un patrón. Ante un patrón. Un patrón te da órdenes o instrucciones. Exacto. Esa es la subordinación. Esa es la subordinación. Exactamente. A ver, yo como trabajador, vamos a poner el caso de Víctor Ali, yo pues me dedico a, no sé, a hacer escritos. Uh-huh. Yo tengo que hacer el escrito de manera directa, ¿no? O sea, no puedo yo subcontratar a alguien, porque ahí ya no habría esa relación personal, ¿sí? Uh-huh. Ya sería quizá otra figura. Entonces, para que sea una relación de trabajo es esa. A ver, yo recibo instrucciones, en este caso supongamos que tú eres mi patrona, mi jefa, pues ahí ya yo recibo instrucciones y un pago para hacer una labor de manera directa en beneficio de tu proyecto, no sé, vale, o de tu empresa. Entonces, para resumir lo que acabas de decir, podríamos decir que es erróneo pensar que porque no tengo un contrato de trabajo, no tengo derechos. Exactamente. Porque lo que la ley establece y lo que los jueces van a valorar, más que si hay un contrato o no hay un contrato, es la relación que yo tenía con el patrón. ¿Y cuál es esa relación? Que me pagara un sueldo, que me diera instrucciones y que la relación fuera entre nosotros dos. De manera personal. De manera personal. Sí. Y ahí también algo que se vuelve muy interesante es el tema de la manera en que se paga, ¿no? Okay. Porque también hay una realidad distorsionada de muchos patrones. Oye, pero es que pues no tiene contrato y le pago a la mano. Uh-huh. Entonces, pues no trabaja para mí. En realidad como que mi empleado no es. No, oye, espera, es que le pagas, trabaja directamente para ti,
recibe instrucciones, hermano, ya ahí tienes, ¿Ya estás? ya está la relación de trabajo, o sea, y se vuelve algo muy interesante en los juicios porque es una realidad que hay mucha informalidad en las relaciones de trabajo en México y no se cumplen con ciertos supuestos y las empresas ante un conflicto con el trabajador creen que por el hecho de no tener un contrato, pues ya salieron ilesos. ya pudiera haber ahí una ventaja en el juicio. No eso es una idea errónea que se ha ido pues, depurando o quitando, porque si tienes ya estos elementos, pues evidentemente ya hay una relación de trabajo. O sea, y eso pudieras probarlo porque, nuevamente, no toda la gente es abogada, no toda la gente sabe de qué manera funciona normalmente un juicio, pero amigos, normalmente un juicio, pues una cosa son los elementos que tenemos en la ley y otra cosa es la manera en la que los llevamos ante la corte, digamos, de la manera en la que los probamos. Entonces, ¿esto se podría probar, por ejemplo, con WhatsApps dándote instrucciones? Ya sería entrar a un tema muy delicado de material probatorio y cómo se ofrece y... Pero chance y sí. Pero vamos a... Correos. Vamos a esto, ajá. A ver, tienes documentos donde sale tu nombre. Ya. Quizá no es el contrato, pero a ver, trabajas para Bimbo. Sí. No sé si podemos decir marcas, perdón. Pero trabajas para X empresa. Entonces, la empresa quizá no te da un contrato, no te paga por transferencia, te paga la mano y no hay como tal esa certeza de la contratación, pero en todos los reportes mensuales sale tu nombre y tu firma. Claro. Oye, en todas las listas de asistencia sales tú. Ya. Oye, bueno, ahí hay una presunción que si el día de mañana esto llegara ante los ojos de un juez, pues evidentemente puede generar un impacto negativo. Un impacto positivo para el trabajador para acreditar la relación de trabajo y un impacto negativo para la empresa persona, sí, claro. que la negó. O sea, ¿por qué no? ¿Qué errores comunes cometen los trabajadores al momento de negociar sus prestaciones de trabajo? Está difícil y creo que ya va más allá de lo laboral. Pero en tu experiencia. Pero en mi experiencia, creo que un error común es no conocer la ley, ¿no? Porque ante el desconocimiento... Cabe pues, cualquier cosa. Exacto, o sea, pudieras pedir algo que quizá ya el patrón está obligado a darte. Claro. ¿No? Claro. Oye, yo quiero tantos días de vacaciones hoy. Pues, la ley me prevé hasta más, te voy a dar más. Es algo bien interesante, no creo que igual y un perfil más de recursos humanos sí, te podría contestarte más pero la pregunta. Pero bueno, tú nos estás pero creo que el desconocimiento es clave, ¿no? O sea, claro. Si no conoces, pues evidentemente pudiera ahí tener una petición pues, poco probable, ¿no? Poco eficiente. Claro. Y también algo que creo que es común es, identificar si tú estás buscando una posición, pues quizá lo relevante es conocer, y vamos al tema del salario, ¿no? Sí. El salario que percibe alguien en una posición similar en otra empresa. Claro. ¿No? Eso, en esa industria, en esa industria, porque las mismas empresas tienen pues un análisis y saben cuánto percibe el mismo puesto con la competencia y por eso hacen una oferta en tal nivel, ¿no? Entonces, si tú desconoces esa parte como trabajador, pues igual estás pidiendo algo fuera de algo que te pudiera causar un perjuicio el día de mañana, ¿no? Claro. O no tanto un perjuicio, ¿no? Sino estarías quizá abajo de lo que te tocaba, de lo que te pueda tocar. Ya hablamos hace un momento de todos los derechos, o bueno, no de todos, pero de varios de los principales derechos de los trabajadores, que son vacaciones, la prima vacacional, obviamente que te paguen un salario, tener una jornada de trabajo de 8 horas y que si te trabajas horas extras te las tienen que pagar aparte. Ya hablamos de todas estas cosas, pero ¿qué pasa cuando un patrón no cumple con esas obligaciones? ¿Qué pasa si yo tengo derecho a la prima vacacional y no me la están pagando? ¿Qué pasa si yo tengo el derecho al PTU y no recibo mi PTU? ¿Qué sucede con eso? Bueno, hay canales, obviamente, ¿no? Tú como trabajador tienes herramientas legales para poder defenderte, ¿no? Y pedir o quejarte de este tipo de situaciones. La ley establece desde las multas hasta incluso darte por despedido, ¿no? O sea, esto también sucede. Tú como trabajador tienes pues las vías para demandar alguna prestación para que la empresa la pague, ¿no? Hay distintas vías dependiendo de la prestación que sea. Una vía ordinaria podría ser, oye, ¿sabes qué? Y vámonos al tema quizá de los despidos, ¿no? O del pago de prestaciones. Pues hoy existen los canales para primero acudir a un centro de conciliación prejudicial, ¿no?
Y ahí en esta puerta es la puerta amistosa. Okay. Nosotros tocamos la puerta, se sienta con nosotros un conciliador y el conciliador, pues como intermediario del trabajador y la empresa, pues analizará la perspectiva y nos incentivará para llegar a un acuerdo. Él no va a llegar a determinar ni a dictar una sentencia, ¿no? Él va a dar fe, por así decirlo, del arreglo al que nosotros lleguemos. El día a día de los despidos injustificados, por ejemplo, ¿no? O cuando se despide un trabajador. El primer paso siempre va a ser la conciliación, salvo aquellos casos de excepción que la ley prevé que puedes ir directamente al juicio. Ok. ¿Sí? Pues déjenme decirles que yo siempre recomiendo la conciliación. Creo que es lo más benéfico para todas las partes, tanto si eres el trabajador como si eres el patrón. La verdad es que un juicio puede llegar a ser muy desgastante, muy engorroso y a veces no tenemos las soluciones que en realidad queremos. Y una conciliación suele ser mucho más amistosa, mucho más rápida. Es algo que yo recomiendo a nivel personal. No sé tú qué opines, pero yo creo que es una gran alternativa. Totalmente de acuerdo. O sea, la conciliación es una puerta que se abre y que creo que las empresas y los trabajadores deben aprovechar. Y como tú dices, llevar un juicio, las implicaciones que trae, tanto económica como emocionalmente, suelen ser muy, muy pesadas. Sí. Evidentemente el trabajador, salvo que ocurra o vaya con alguna autoridad que brinde el servicio de manera gratuita, como pudiera ser la Profedet, pues va a tener que pagar de cierta manera honorarios al abogado que le lleve el asunto, ¿no? Y son caros. Y son caros, un 30, un 35% del valor de la recuperación de su juicio, ¿no? De lo que le vayan a pagar. Ok, o sea, si yo, por ejemplo, si me despidieron y yo demando, yo le tendría que pagar al abogado, o bueno, más bien la práctica común. Exacto. Es que se le pague al abogado más o menos entre el 30 y 35% de la cantidad total que a mí me corresponda por el pago que él recuperó. O sea, sí. está caro. Sí, si son 100,000 pesos, pues son 35,000 pesos para el abogado. Y aparte, pues el desgaste emocional, porque vas a tener que ir ante la autoridad, vas a estar en presencia del juez si es que se lleva a desahogar una prueba que amerite que tú vayas personalmente ante el juez. Y lo mismo sucede con la empresa, ¿no? Porque para la empresa también son gastos. O sea, la empresa tiene que pagar un abogado que le lleve el asunto y también es un desgaste y un pasivo que se genera. Y las empresas al final, pues, lo que no quieren es tener más riesgos, ¿no? O sea, disminuir la cantidad de riesgos. Entonces, el proceso de conciliación, pues, te ayuda a cerrar esto de la mejor manera, amistosa. Más fácil. Fácil, rápida y das carpetazo. Y es gratis también. Y es gratuito, exactamente. Buenísimo. Oye, ya para concluir, ¿qué documentos recomendarías a los trabajadores? Obviamente nadie se casa para divorciarse, es lo mismo, nadie entra a un lugar para demandarlo, pero en caso de que ya haya sucedido esto, por ejemplo, ya tuve varios problemas en este tema, ya fui a un proceso de conciliación, entonces a lo mejor ya tengo que tener en cuenta que lo que sigue, si no funcionó la conciliación, pues es una demanda. ¿Qué documentos recomendarías a los trabajadores que los guarden o que son importantes en el caso de que lleguen a esta última instancia que es el juicio? Pues el primer punto sería el contrato. Si tienen lo tienen, el contrato. Si tienen el contrato individual de trabajo, no lo tiren. No lo tiren. Su primer contrato, hay empresas hay en ocasiones que empiezas a trabajar como un trabajador por tiempo determinado, por así decirlo, dependiendo de la naturaleza también de la empresa, y luego te terminan contratando de manera indeterminada, ¿no? Entonces sí se da que pues los primeros contratos pudieran quedar por ahí perdidos. Uh-huh. Entonces, al final esto es una herramienta muy importante porque la antigüedad que tú generaste en la empresa tiene un valor. Y es en total de todo el tiempo que tú estuviste. Y sí, exactamente. O sea, y al final la suma de todo este tiempo pues puede generarte otro tipo de derechos, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas 20 años de antigüedad, en el caso de caer en una causal de rescisión, pues tendría que ser una causa muy grave para poder ser despedido, ¿no? Ese sería un punto. Otro punto sería, bueno, la famosa prima de antigüedad. Claro. ¿Sí? Ese es otro derecho. Tú tienes un derecho que es, oye, si yo renuncio y ya tuve 15 años de antigüedad en una empresa, tengo derecho al pago de mi prima. ¿Y cuánto se paga o cómo funciona ese derecho? 12 días por año. Ok. Sí. Topado al doble del salario mínimo. Okay. Y este derecho también lo tienes si llegase a ser un despido. Okay. Entonces, como trabajador,
pues tienes que ser consciente de esto. A ver, entonces sí se vuelve relevante que yo guarde mis contratos, que haga mi carpetita con toda mi antecedente laboral y tener ahí guardados pues esta información por cualquier cosa. Por cualquier caso, ¿no? Y digo, y no lo pongamos al caso del despido, ¿no? O sea, pues igual y te pasa algo a ti como trabajador, o sea, te enfermas o falleces en el peor de los casos, bueno, pues le das la certidumbre a tus familiares que tienes esa documentación y ellos también pueden ejercitar acciones en contra de la empresa o quizá no en contra, pero sí pues acudir a la empresa con la información que pudiera no tener la empresa, ¿no? También las empresas también pues tienen errores. Claro. Sí. Perfecto. Ya por último, ¿le darías un consejo a los trabajadores que nos están viendo, a todos los godines que nos están viendo? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a los trabajadores que quieren entrar a una empresa es pues analizar quizá si esta empresa coincide o no con sus valores, ¿no? O sea, esta es la empresa con la que me veo en un futuro, con la que quiero estar. Las prácticas que tienen dentro de la empresa son prácticas que considero prudentes. La manera en que se ha desarrollado el personal adentro, pues sí tienen o no un camino para mí. Cumplen con todas las prestaciones de ley o no las cumplen. O de qué manera las cumplen, ¿no? Es como esa investigación que tenemos que hacer para ver si nuestra cultura personal embona con la cultura corporativa de esa empresa. Ese es un gran consejo. Es un buen consejo. Exacto. Y va de ambos lados, ¿no? También como empresa tú haces esa búsqueda, ¿no? Claro. O sea, cuando vas a contratar un personal, pues analizas el perfil de la persona que va a entrar. Entonces, creo que ese consejo también sirve de este lado. O sea, tú analizas si en realidad te ves con esa empresa. Si en realidad sientes que es una empresa que comparte eso contigo, si hay un desarrollo profesional para ti, y partiendo de eso, tomar una decisión, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado el día de hoy. Próximamente lo tendremos del otro lado para todos los que son emprendedores y tienen trabajadores a su cargo. Víctor también nos va a platicar todo lo que tienen que saber acerca de ser patrón, ser empleador y tener empleados a su cargo. Muchísimas gracias, acompáñenos en el próximo capítulo. Si les gustó, suscríbanse y denle like y nos vemos en la próxima. Bye.